arranquemos ya directamente con este taller de cumplimiento, implementación y seguimiento de la NOM 037. Muy importante, recordemos que esta norma, muy importante entender, no es una norma que venga a promover el teletrabajo. Esta es una norma que viene a regular el esquema de teletrabajo, específicamente en temas de seguridad y salud. Y ahorita vamos a ver esa complejidad. Entonces, bueno, pues vámonos desde un inicio con estos conceptos clave, estos conceptos importantes que necesitamos tener con total claridad definidos en este tema. Primer punto, ¿qué es el teletrabajo? Y aquí no nos vamos a ir a una definición de la norma. ¿Por qué? Porque las definiciones normativas tienen este perfil legaloide que muchas veces están orientados a clarificar el tema del cumplimiento. ¿Qué es el trabajo como tal? Muy sencillo. El teletrabajo es una modalidad de trabajo flexible que se utiliza desde hace muchos años alrededor del mundo. Es una condición de trabajo en donde tenemos la facilidad de trabajar a distancia, es decir, fuera de los espacios físicos de mi empresa. Hoy en día este teletrabajo está marcado principalmente por el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, el teletrabajo es un esquema de trabajo flexible, trabajo a distancia, pero hay una condición muy importante que vamos a ver en la definición, porque podríamos estar hablando en términos generales de teletrabajo, pero para efectos legales vamos a tener que puntualizar qué sí, qué no es teletrabajo e incluso llegar hasta culturizar al interior de nuestras organizaciones para entender claramente cuáles son estos conceptos y bajo qué concepto está cada uno de nuestros colaboradores. Ahora, importante también, ¿qué beneficios nos brinda el teletrabajo o por qué es un tema importante de considerar en cualquier esquema organizacional y también es un esquema necesario de regular? A nivel general, bueno, pues nos da continuidad de negocio. Esto es lo que vivimos a raíz de la pandemia. ¿Cuándo surge el teletrabajo de una manera o cuándo detona el teletrabajo de una manera mucho más amplia en México? Cuando se presenta la crisis de la pandemia de COVID-19 y que se da como una condición de mantener esta continuidad de negocio. Y este es un punto muy importante. En México no se tuvo una implementación de los esquemas de teletrabajo. Posiblemente algunas empresas ya lo venían manejando, pero en México no estaba regulado el modelo de teletrabajo. Había ahí conversaciones, había habido discusiones, iniciativas a nivel legislativo para establecer el modelo de teletrabajo en México. En países, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, en países como Colombia, tienen cerca de 15 años que está regulado el teletrabajo. Hay un libro que se maneja en Colombia, que es el libro blanco del teletrabajo, que nos da muy buenas referencias, que nos da mucho entendimiento de cómo miramos al teletrabajo como un esquema flexible. Pero en México, principalmente el beneficio se fue a través de la continuidad de negocio. Pero ojo, no implementamos trabajo. Simple y sencillamente, cuando detona COVID-19, mandamos a la gente a trabajar desde su casa para buscar una continuidad de negocio. Esto complica hoy en día las condiciones de teletrabajo, pero ese es uno de los beneficios principales. Dos, nos da una gran oportunidad. Oportunidad no es por hecho que nos dé balance vida-trabajo. Hay una gran oportunidad para tener balance vida-trabajo, sí. De hecho, ese es el principal argumento para muchos colaboradores para mantener el esquema de teletrabajo, el no tener que estarnos transportando, el trabajar desde la comodidad de nuestra casa, el poder organizar nuestros tiempos, disminuir las distracciones, pero también es un arma de doble filo. Cuando el teletrabajo no es implementado de una manera apropiada, y no estoy hablando ahorita de términos normativos ni legales, cuando el teletrabajo no es implementado de una manera apropiada, es muy cómodo porque inicias teniendo la oficina en tu casa y terminas teniendo la casa en la oficina. Entonces, esto es algo muy importante y que sobre todo va a impactar mucho en el tema de riesgos psicosociales. ¿Qué otro beneficio nos brinda el teletrabajo? Ahorro de recursos, tanto para nosotros como personas como para las organizaciones.
Hoy se estima, estaba leyendo hoy una nota del Economista, se estima que una empresa genera un ahorro de recursos por tener sus colaboradores en teletrabajo de hasta 86,000 pesos anuales por persona. Entonces, esta es una estimación que hace la Secretaría del Trabajo de los ahorros que puede generar. A nivel individual, pues tan solo el ahorro de tiempo y de recursos para transportarse es algo que hoy valoran mucho los colaboradores. Otro beneficio más, aprovechamiento de tecnologías. Si algo nos dejó bueno la pandemia fue que detonó la transformación digital. Teníamos ya herramientas tecnológicas que existían. Nosotros en Ariba teníamos ya plataformas para videoconferencias desde hace cerca de 7 años, que empezamos a trabajar como con el Google Workspace. Pero antes de la pandemia no había un solo cliente que aceptara tener una videoconferencia, ¿no? Había un rezago, aunque existía la tecnología, culturalmente no estábamos adoptando estas tecnologías. Hoy tenemos este aprovechamiento de tecnologías. Hoy muchas organizaciones trabajamos con Teams, con Zoom, con Google Workspace, con el Meet y muchas otras plataformas que nos ayuden a generar estas condiciones de trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, estas herramientas existen, son de gran beneficio, apoyan mucho la productividad y el teletrabajo de alguna manera fortalece que se aprovechen este tipo de tecnologías en las que ya estamos invirtiendo y en que ya están funcionando. Quinto beneficio, retención de talento. Hay muchas condiciones por las cuales el teletrabajo es una alternativa fundamental y viable para muchos colaboradores. Personas que tienen algún compromiso adicional, como puede ser temas de maternidad, de atención de familiares enfermos, alguna condición especial, incluso de padecimientos crónicos, que permiten que el talento sea aprovechado en las organizaciones a través de estos esquemas de teletrabajo. Y por último, hay más, obviamente hay más beneficios, pero de los que estaremos mencionando aquí. Por último, podríamos hablar de el amplio mercado laboral que se presenta. ¿Por qué? Porque hoy día podemos tener colaboradores bajo estos esquemas en cualquier ubicación geográfica. Por ejemplo, en el tema del desarrollo de software, de tecnología, yo tengo un cliente que es una empresa rusa, y que todos bueno, no todos, pero muchos de sus colaboradores son mexicanos, son desarrolladores mexicanos. Entonces ellos reportan directamente a Inglaterra, reportan directamente a Rusia y ellos están aquí en este modelo de teletrabajo. Para efectos legales, ellos tuvieron la necesidad de constituir una empresa aquí en México para todo el tema de la relación laboral con estos desarrolladores que viven en México. Estoy hablando de cerca de 100 desarrolladores mexicanos que viven en México y que trabajan directamente para esta empresa rusa. Incluso imagínense que esta empresa no genera una sola factura a un cliente en México. No tienen un solo cliente en México. Esta empresa existe solamente para brindar las condiciones de seguridad, salud y los temas salariales a estos colaboradores. Entonces, amplía tu mercado laboral total y absolutamente, ¿no? Entonces, son beneficios que nos da el teletrabajo. ¿Qué otras cosas podemos mencionar? Desafíos del teletrabajo. No todo es miel sobre hojuelas, de hecho tiene muchos desafíos que también tenemos que considerar y que le van a dar claridad y entendimiento al tema del que vamos a estar hablando hoy, porque no solamente es un tema de restringir o de limitar o de establecer lineamientos para el teletrabajo. Hay una razón importante detrás de ella que debemos de considerar. Desafíos que representa el teletrabajo. Uno, para las organizaciones, para la parte patronal. Es un desafío la comunicación. Sí, tenemos las tecnologías de la información, pero de alguna manera la comunicación no fluye bajo los mismos esquemas que en un esquema presencial. Dos, gestión y supervisión. El tema del liderazgo es un una grave condición que puede afectar a los esquemas de teletrabajo. A raíz de la pandemia, con algunos clientes específicamente, me acuerdo de un cliente que es una empresa de reaseguro, que me decía, Aristides, tenemos un grave problema. Después de la pandemia, los líderes que tenemos ya no son los líderes que necesitamos, porque el modelo de teletrabajo funciona muy bien para nosotros y para los colaboradores funciona de manera muy, muy bien, pero los líderes que tenemos
no saben operar, no saben liderar bajo estas condiciones. Entonces, también sucede este tipo de situaciones. Hay que cambiar los modelos de gestión, hay que evolucionar en los modelos de supervisión, porque se requieren, es necesario. Tres, la cultura corporativa se ve afectada, no fluye de la misma manera. Cuatro, el tema de seguridad de la información, que sí lo considera nuestra legislación actualmente. Hay que tener mucho cuidado en este tema de la seguridad de la información y también se convierte en un desafío para la formación y adaptación de los colaboradores. Pareciera que hoy en día la balanza está muy cargada hacia la parte de los colaboradores, de los trabajadores que pugnan por estos modelos de teletrabajo y pareciera como que las empresas están buscando la manera de no hacerlo por todos estos desafíos que implica. Se los comentaré más adelante, pero yo pienso que ahorita tener en estos temas de transición hacia los esquemas de teletrabajo, el desafío es más o menos como tener un hijo adolescente. Más o menos esa es la analogía que yo podría decir. ¿Por qué? Porque un hijo adolescente piensa que ya se la sabe toda, que puede hacer todo, pero no se da cuenta de muchas condiciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, parece ser ese estira y afloja entre un padre y un adolescente, esta parte de la implementación del teletrabajo, ¿no? Pareciera también que esta norma, y ahorita cuando vayamos allá, es muy sencilla de burlarla, ¿no? Pues que trabajen menos que trabajen hasta el 40% aquí en la empresa, en su casa, y el 60% en la empresa. Ahí hay un tema muy importante que hay que cuidar. Pareciera muy sencillo burlar la norma 037, pero hay que tener cuidado con los esquemas de simulación que pueden ser muy, pero muy peligrosos. Ahora, desafíos para las personas, para el teletrabajador. Uno, aislamiento social. Muchos dicen, no, yo estoy perfecto en mi casa, pero acuérdense que el que se mueve no sale en la foto y santo que no es visto no es venerado. Entonces también genera una condición de interacción que muchas veces nos vemos limitados. La mezcla que se da entre la separación de la vida y el trabajo, yo se los platico, yo cuando nosotros invitábamos en Ariba, empezamos en un esquema de teletrabajo, natural esquema de teletrabajo. Y para mí era muy cómodo tener la oficina en la casa, pero se convirtió teniendo la casa en la oficina. Te empieza a absorber, te empieza a absorber, te empieza a absorber, y es muy importante que podamos tener estos bloques para poder separar la vida del trabajo. Tres, autogestión del trabajo, disciplina. Este es un tema bien importante. ¿Qué tan disciplinados somos los mexicanos? Yo les podría decir que no mucho, y no es una opinión. Tan solo con ver la efectividad de los programas de e-learning, que se tienen los programas de e-learning, les puedo decir que no somos muy disciplinados, ¿verdad? Entonces, la gente puede trabajar por objetivos, sí, pero se convierte en un problema el que podamos estar teniendo esta autogestión del trabajo, sobre todo cuando no hemos sido entrenados para ellos, para esta situación y cuando de manera fortuita se nos mandó a trabajar a nuestra casa a raíz de la pandemia. Entonces, ya nos la sabemos, ¿verdad? Otra vez el hijo adolescente. Ya sé, yo me organizo, yo sé, puedo sacar el trabajo a la hora que yo quiera. Ok, sí, pero ¿de qué manera generamos esos hábitos, esa disciplina? Cuatro, acceso a recursos. Sí, tienes tu computadora, pero no es el único recurso que se necesita para el trabajo, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo lo vamos a administrar? Esta situación también se complica. Y por último, el tema del desarrollo profesional. ¿De qué manera, si no estoy teniendo una interacción directa, puedo estar vendiéndome al interior de la organización? Les pongo un ejemplo tan sencillo como este. ¿En cuántas juntas no hemos participado a través de plataformas, Teams, Meet, Zoom, la que ustedes quieran? Y hemos estado en una junta con 7, 8 personas, y de esas 7 personas, 3 no abrieron la cámara y no abrieron la boca o expresaron un comentario en ningún momento. No, pero sí estoy pendiente, pero nadie se da cuenta. Entonces, este tipo de interacción en donde estás a distancia, cuando el colaborador no tiene conciencia de este tipo de situaciones, se convierte en un desafío muy importante. Entonces, el desarrollo profesional también se puede ver limitado y mermado. Aunque no lo reconozcamos, existe.
Y muy importante que este es el desafío que le da vida a los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos para las autoridades laborales? Ok, vamos a ponernos de este lado de la autoridad laboral que tiene que garantizar muchas condiciones en el trabajo. Y acuérdense que en todo el tema de derecho laboral, la ley siempre va a buscar proteger al colaborador. Es que esto es injusto. No es injusto si te vas al tema, si nos regresamos a la Revolución Mexicana, te vas a dar cuenta que no es injusto proteger a los trabajadores, ¿no? Hay una condición natural de explotación en cualquier esquema de trabajo. Ahora, la autoridad laboral tiene que proteger los derechos del trabajador y tenemos que irnos al tema de legislación laboral. En el tema laboral, las cargas de las pruebas recaen en el patrón. Cualquier juicio laboral, el trabajador no tiene que demostrar nada, tan solo por su dicho, el patrón tiene que demostrar todo lo demás. Entonces, ojo con esto, porque si lo vemos desde ese ámbito, nosotros tenemos que sustentar y demostrar con evidencias firmes todo el cumplimiento de las obligaciones a nivel laboral. Si un colaborador dice, oye, es que yo no tenía las condiciones de seguridad, a mí yo te estaba trabajando en teletrabajo y nunca me pagaron un peso de internet, nunca me dieron mantenimiento a mi equipo, jamás me proporcionaron una silla ni me capacitaron, su dicho es válido para la autoridad. Yo como empresa tengo que demostrar lo contrario. Y esto se convierte en un desafío muy grande en el cumplimiento de estas normativas, porque vamos a ver que esta norma no es tan compleja en lo numérico como podría ser la 035, de que le sumo, le saco promedio, media ponderada o qué. Esta es compleja en el tema del manejo documental, de la carga de trabajo que puede llegar a representar, es muy alta. Entonces, la autoridad tiene que proteger los derechos del trabajador y muy importante, tiene que garantizar que la salud y seguridad de los trabajadores esté contemplada. Este es el origen de la norma. Cuidar de la salud y la seguridad de las personas que están trabajando en este esquema de teletrabajo, en donde pues, se puede perder de vista y pueden tener malos hábitos y pueden estar trabajando en flor de loto desde la comodidad de su cama o pueden estar trabajando desde la silla del comedor de su casa, lo cual puede estar generando algún tipo de riesgos. O pueden estar trabajando en una casa en donde hay dos personas enfermas que hay que atender y que le genera una distracción, ¿no? O donde está atendiendo también a su familia y aun cuando sea dentro de su jornada laboral, pues los niños, el marido, la mamá, le pide cosas y le genera este tema de distracciones. Ya no hay quien le vaya a preguntar si vio la casa de los famosos o cómo terminó el partido del fin de semana. Ya hay otro tipo de exigencias. Entonces, también esta parte de división es importante. Tercero, el tema de impuestos y beneficios, cómo se está tributando y que los teletrabajadores tengan los mismos beneficios o las mismas prestaciones que cualquier persona que tiene un trabajo subordinado. Y ahorita voy a ir a este concepto de la subordinación porque es fundamental en el tema de teletrabajo. Cuatro, infraestructura para el trabajo, es decir, que contemos con todos los elementos para desarrollar plenamente nuestro trabajo. Y cinco, asegurar la igualdad laboral. No estoy hablando solamente de temas de discriminación o de falta de equidad por género, por etnia, por religión o lo que tú quieras. Tan solo la igualdad laboral, entendiendo igualdad laboral, por el que todos los colaboradores tengamos acceso a las mismas oportunidades laborales. ¿De qué manera aseguro que a una persona que tengo trabajando, yo en la Ciudad de México, tengo un colaborador que está trabajando a distancia desde Mérida, Yucatán, tenga acceso a las mismas oportunidades que el resto de los colaboradores? Para efectos de la autoridad laboral y de cumplir con este concepto de empleo digno que está consagrado en la Constitución y en el artículo 123, ¿de qué manera lo cumplo, no? Entonces, este es el desafío para las autoridades, independientemente de si el patrón se ahorra dinero, si el trabajador dice yo no quiero ir a la oficina, estoy muy a gusto en mi casa y soy productivo, a nivel regulación laboral, tenemos estos 5 puntos que tenemos que tomar en cuenta. Ese es el origen de tanto el decreto como la NOM 035. Y bueno,